Es un placer saludarle en este su espacio En Controversia, hoy con un programa especial en el que recordaremos algunos de los temas más relevantes que hemos tocado en su programa durante este primer trimestre de 2018. Y si nos permite, bueno, damos comienzo y recordamos aquella presentación del libro respecto a Donald Trump, el presidente estadounidense. Un libro que reflejaba la personalidad de el presidente del vecino país del norte, que desde su llegada a la presidencia pues ha traído no solamente a México, sino al mundo entero con el alma en un hilo. Acompáñenos a la discusión y el análisis respecto a este tema. ¿Un presidente incapaz? Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, inicia 2018 con un libro en su contra, Fuego y Furia, del periodista Michael Wolff. Donald Trump quedó perplejo por su victoria en la elección presidencial de Estados Unidos. No disfrutó de su toma de posesión y sentía que la Casa Blanca era espeluznante. Son algunos textos que contiene dicho libro. La publicación ha reabierto en Estados Unidos el debate sobre la salud mental del presidente y su capacidad para estar al frente de la Casa Blanca. He tenido que aguantar las noticias falsas desde el día que anuncié que competiría por la presidencia, aseguró Donald Trump. Ronald Reagan tuvo el mismo problema y lo manejó muy bien. Yo haré lo mismo, escribió el domingo pasado Trump en su cuenta de Twitter. Ya traducidito, Julio. A ver, platícanos. Sí, ya circuló rápidamente la versión en inglés y luego algunas traducidas, otras que no, porque se daban en blanco, pero exactamente, improvisadas, otras muy mal traducidas, sí, con claro, el Babel Fish y esas herramientas, y rápido, como reguero de pólvora, ¿no? Y sobre todo ya estaban las reseñas con algunos pasajes que llaman la atención, más allá del peinado y el tinte y todo esto que también viene, que cosas hasta frívolas. Sí. También aparece, por ejemplo, como que su hija se burla de su cabello, ¿no? Exactamente, y que hasta le narra a sus amiguitos, a mis amigos. Perdón, o sea, que en realidad tiene un pelo muy largo, ¿no? Exactamente, y también para cubrir. Sí. Que el tinte no le agarra lo suficiente porque no tiene paciencia, dijo también la hija. Pero bueno, más allá también, por ejemplo, el asunto de que han semblanteado que Ivanka pueda ser presidenta, presentarse a una elección, el hecho de que no quería supuestamente él ganar, que solamente era para posicionar su marca, y que al ganarse, al anunciarse, queda aterrado, el asunto del manejo con los rusos en la Torre Trump, sin abogados, sin nada de esto, sin pues notificar a una autoridad del FBI, que es a quien debieron haberle dicho que se estaba buscando este acercamiento de los rusos, y pues también otros asuntos sobre su carácter, sobre cómo no hay un rumbo, como el hecho de que ni siquiera pudo definir cuáles eran las 3 prioridades de su gobierno cuando los asesores se lo pidieron en el primer día, y también son asuntos pues que sin duda vienen todavía a desestabilizar más este gobierno de Estados Unidos. Ya se había hablado mucho del impeachment, ya se había hablado mucho de que los mismos republicanos estaban descontentos con el gobierno de Trump, y también ahí queda el asunto de qué tan veraz puede ser el libro en ciertos pasajes, porque ya algunos de los involucrados o de los que están citados supuestamente textualmente han negado que hayan dicho eso. Entonces ahí también habrá que ver qué tan oportunista fue este libro y hasta dónde tiene la realidad, pero el sabor que queda es que mucho de lo que viene ahí podría ser real, y más conociendo este personaje con esta hilaridad que tiene, ¿no? Salvando el detalle de que sí hay algunos que califican al periodista que lo escribió, Wolff, Michael Wolff. Es Michael Wolff, que dicen que es un poquito amarillista, sí, ¿no? Sí, con poco criterio, con poco rigor periodístico. Pero su cuenta bancaria les tiene ahorita sin cuidado, ¿no? El número 1 en ventas en Amazon. Ha tenido ya varios episodios de reclamos y todo esto, pero sin duda, este es un ejemplo más de cómo la censura hace que se disparen las cosas. Claro. Crea más morbo, quieres limitar la expresión y... Éxito por eso. A ver, el acierto de este editorial fue que en cuanto supieron que Trump pensaba hacer una acción legal, un amparo para evitar su publicación, la aceleraron y en horas el libro fue el más vendido y además el más pirateado.
Porque... Por Julio. Oye, ¿Tú porque no lo pasaste en cuanto ¿tú lo no lo pasaste en WhatsApp? En cuanto lo empiezan a vender en las librerías y suben la versión digital en Amazon, se empieza a viralizar con versiones piratas, ¿no? O no pagadas, o no compradas. Y una de esas hasta motivado por los mismos. Y a las 48 horas estaba ya traducido en español. El tema es que coincide con estas expresiones que sí le dan la razón a esta psiquiatra de la Universidad de Yale que contrataron los congresistas estadounidenses para hacerles de verdad un análisis profesional de la personalidad de Trump. Y esa experta les dice, oigan, si hay signos de que lo podemos perder y todos los riesgos que ello significa. Si no es que expresiones como yo lo tengo más grande, refiriéndose al botón al botón nuclear, que ni existe siquiera, pues te dice, ¿no? Te dice eso. Entonces, el libro, más allá de su poco rigor periodístico, de que hay fuentes que lo están desmintiendo, pues sí volvió a meter este debate en Estados Unidos, incluso de aplicar la enmienda 25, que ya se hizo también famosa, en el sentido de que el vicepresidente puede tomar el gobierno si se demuestra y hay una votación mayoritaria de creo que 13 o 14 votos de parte del gabinete de Estados Unidos y lo destituyen, ¿no? Más allá de la destitución, algunos analistas dicen que en lo que hay que estar muy atentos es cómo le perjudica a Donald Trump, particularmente cuando ya vienen, si no me falla la memoria, en noviembre, las legislativas en los Estados Unidos, que sería lo que realmente está en juego en este año, ¿no? Hasta ahora nada de lo que... A ver, muchas de las cosas que se han reconstruido en el libro se sabían o habían trascendido, ¿no? El tema de sus hábitos, de cómo conduce las reuniones, por ejemplo, esto que dice, se aburre, está en una reunión importante y se aburre y no pela a nadie y después él toma la decisión de lo que se va a hacer. Por supuesto que todos sabemos que así sucede, o sea, muchas de las decisiones que ha tomado, por supuesto que no tienen ni un respaldo, o sea, por lo que vemos, no hay un respaldo jurídico, no hay un análisis sobre las implicaciones que tendrá, sobre los efectos que tendrá en el comportamiento del mundo, tomando en cuenta la importancia de Estados Unidos. La mayor parte de las decisiones la tomas. Y las otras partes que también tienen que ver con su forma de actuar en algunas decisiones, en la relación con Rusia, en el tema de los migrantes, que los lleva al extremo hasta de lo que consume, ¿no? Es decir, como esto, pero no le pongo chile porque es mexicano, ¿no? Cosas de ese tipo. O sea, todo esto de alguna manera se sabía. Creo que este tipo de libros, que son bastante comunes, se arman con una reconstrucción de cosas que te van contando. Muchos, por ejemplo, en México con la moda esta de la narcoliteratura, mucho de lo que ha sucedido también se reconstruye periodísticamente de esa forma, ¿no? Con lo que te cuentan. La diferencia es si quienes te ayudan a esa reconstrucción son confiables y te dicen la verdad o no. ¿Y qué efectos podrá tener? La verdad es que hasta ahora nada le ha sucedido, ¿no? Vemos todavía un gran sector de los estadounidenses creyendo que ese loquito es un buen presidente. Luego nos lleva hasta House of Cards, ¿no? Porque también ahí tenían un escritor en esta serie que fue muy famosa de respecto al gobierno estadounidense y que muchos la querían tomar ya casi como al pie de la letra, como que están sucediendo las cosas. Políticos que se guiaban por esa serie, ¿no? Exacto. ¿No? Sí. Como aquí. Sí. Les encantaba aquí, les encantaba. Sí. No, bueno, la devoraban. Hubo un político que imitó el mensaje de Franz Underwood, no me acuerdo de dónde, de Hidalgo, de por ahí. Así es. Fuego y Furia, ¿le alcanza a pegar entonces a Trump o no? Queda en esto, en el anecdotario. No, yo creo que sí le puede pegar, aunque él diga que es un genio estable. Pues cada vez hay más cosas documentadas que hablan de que es un cuate que no tiene la preparación para gobernar. ¿Hasta qué grado? ¿Como para que ya no sea reelecto? ¿O se va antes? ¿Le aplican el impeachment que tanto se menciona? No, yo creo que sí termina los 4 años, pero sí la reelección se ve complicada. Esto va cooperando para que se reduzca cada vez más la posibilidad de que sea reelecto.
Y sí le daña, lo que no quema de menos tizna, entonces de que algo le hace. O lo que no mata fortalece, también la puedes ver desde ese punto de vista. Bueno, también que ya ha aguantado muchas. Y lo ha dicho un personaje polémico, Donald Trump, quien durante los meses subsecuentes continuó bajo la misma tónica. Bueno, hablando de todos, hablando contra todos, tratando de imponer su ley, y es más, se atrevió inclusive en algún momento de llamar loco al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, tal vez de una manera muy coloquial, muy al estilo gringo, dicen algunos, pero sí, inclusive a negar una reunión con el mandatario mexicano. Así las cosas, nosotros vamos a la pausa y continuamos enseguida. Con un formato muy diferente al habitual, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval rindió su quinto informe de gobierno. En el mismo también asumió algunos compromisos del gobierno estatal para lo que resta de su administración, algunos muy ambiciosos, por cierto. Le invitamos a este análisis que se realizó aquí en Controversia. Necesitamos mejores salarios. Por eso he instruido a mi Secretaría de Desarrollo Económico y de Trabajo Social para que se reúna con los líderes empresariales y revisemos cómo podemos impulsar a través de un bono a la productividad un mejor ingreso al trabajador en Jalisco. Que en este año echemos a andar las 12 rutas troncales y 30 rutas alimentadoras, para así poder hacer realidad el 80% del que estoy hablando y cambiemos el modelo, que se vea reflejado en cada una de las avenidas, dejando un mejor servicio a los usuarios del transporte público en Jalisco. Vamos a impulsar nuevos esquemas, trabajando con los municipios y el Estado para fortalecer áreas que vamos a retomar, y muy pronto tendrán paz y tranquilidad esas regiones. Lo anunciaré en los próximos días, cuál es el esquema, cómo estaremos trabajando. Pero hoy por hoy reconocer que no ha sido suficiente. Nos falta mucho por hacer. Estoy convencido que muy pronto, como lo hemos hecho, todas las autoridades y ámbitos de gobierno, desde el municipal, estatal y federal, nos tendremos que poner de acuerdo. Y antes de entrar al análisis del quinto informe del gobernador y los retos que planteó para su gobierno, los 5 retos, Sonia, el quinto informe de Aristóteles, el último. Bueno, pues muchas, de alguna manera, a ver, ¿cómo lo resumimos? Si revisamos MIDE, por ejemplo, ese tema que tanto le costó aquí a David Gómez Álvarez, le va muy mal, prácticamente en todos los indicadores. No, pero sigue yéndole mal. Fue una evaluación que a los secretarios no les gustó cómo se hacía, porque les obliga a cubrir ciertos parámetros que luego pues se reflejan a la hora de la evaluación en que no se cumplieron. Si vemos área por área, la mayor parte de los indicadores no se alcanzan las metas. Luego, si vemos ya por las áreas que decidió abordar en su mensaje el gobernador, y que luego después, como si fuera justamente, como alguien lo comentó aquí, el arranque de la administración, parecen promesas a un gobierno que está a unos meses de terminar. Hay quien dice que ya el 1 de julio se acabó, aunque todavía le queden unos días por ahí. Pero en materia de seguridad, el Estado tuvo en 2017 el año más violento. En materia de medio ambiente, de todos los indicadores no se cumplió ninguno. Hemos tenido el mayor número de contingencias ambientales. La calidad del aire es terrible. Ninguno de los grandes proyectos se ha terminado. Quizá alcancen a terminar el tren. El gobernador asegura que así será, pero todavía hay dudas por muchas de las obras que tendrían que acompañar a la línea 3. El tema del agua, que tanto se le enredó, ni siquiera menciona, a pesar de que él aseguró unos meses antes que va a la presa El Zapotillo, que se retoma el proyecto del Purgatorio,
ni siquiera menciona el tema en su mensaje. Y de los retos que lanza, en el caso del transporte público, estamos a menos de un año, no ha podido sacar más que una ruta y mal organizada, ni siquiera está cumpliendo ni con el número de camiones, ni con el número de frecuencia que se había anunciado. Una farsa esa ruta. Por supuesto, y los transportistas siguen en protestas porque están muy molestos por la forma en que se sigue estructurando. En el tema de la separación de la Fiscalía, aunque esté ya la iniciativa, no hay la comunicación con las fuerzas políticas, al contrario, siguen los enfrentamientos y las rupturas con motivo del proceso electoral. Entonces yo no veo los ajustes políticos para que se impulse esta separación que tendría ya que haberse dado por el sistema anticorrupción. Tranquilo. El tema de la fiscal contra desaparecidos, seguimos sin saber por qué se fue, y las especulaciones de que no encontró condiciones para abrir ninguna de las carpetas de investigación son cada vez más fuertes. El tema de los salarios, dicen que hay un estudio de lo que ganan los empresarios y lo que pagan de salarios y una gran proporción de diferencia, pero tampoco lo dan a conocer. Es decir, tampoco queda muy claro cómo va a cumplir con estos objetivos. David. Bueno, a mí me parece un gran resumen el que hace Sonia, y yo quisiera más bien como poner, digamos, el énfasis en lo que significa un informe de gobierno. Y creo que ahí no solo Aristóteles, sino todos los políticos y gobernantes de este país y de la región de América Latina confunden la campaña con el informe, con las promesas, con los resultados, es decir, se mezcla absolutamente todo. Yo creo que un parámetro importante para medir el estado que guarda la administración pública, que es como constitucionalmente se define un informe de gobierno, tendría que ser contra las propias metas, las promesas, los compromisos que están establecidos en los instrumentos oficiales, como el plan de desarrollo, sea sectorial, estatal, regional o de cualquier naturaleza. Y el problema es que los informes de gobierno, tanto en el discurso como en el que se entrega, pues se mezclan aspiraciones con logros, con retos, con estadísticas, digamos, manipuladas, con diagnósticos. Realmente es un desorden conceptual lo que ocurre en este tipo de ejercicios, donde no sabes si está hablando en el primer año, en el quinto, si habla de su gobierno o de la sociedad, o del esfuerzo de las instituciones, o de los logros de los empresarios. Porque muchos de los temas que decía Sonia, en efecto, pueden ser atribuidos o en términos negativos al gobierno, que no hizo o no cumplió su parte, pero hay otros logros que también se atribuyen a los gobiernos que tampoco son imputables a ellos, que tienen que ver mucho más con la inercia, con los mercados, con la industria, con la globalización, que se cuelgan las medallitas los gobernantes cuando les conviene y se deslindan. Por ejemplo, en toda el área económica pareciera que fue un buen gabinete, cuando en realidad no lo fue. Es decir, lo único que hicieron, como algunos periodistas lo han dicho, es no estorbar, que en el caso de algunos secretarios, como el de la economía, que es mucho, reconocerle la manera en que facilitó las cosas, pero realmente sin una idea de política económica. En otros casos, como el ambiental, es un desastre total, atribuible también a momentos de sequía, a malas temporales, pero en términos de política ambiental es una de las áreas pues más malas del país, no solo del Estado. Entonces es muy difícil, al escuchar un informe de estos o leer un informe, que eso nadie lo hace, ni los diputados que deberían de hacerlo, ni en la glosa legislativa, realmente saber cuál fue el esfuerzo institucional gubernamental de este año, porque además año con año los gobernadores, los gobernantes van sumando logros y repiten los del primer año, los del segundo, los del tercero, los del cuarto, los del quinto, incluso se atribuyen logros de las administraciones anteriores, y además meten retos, meten las estadísticas a modo y nunca realmente se sientan a ver cuáles metas cumplieron. Es más, y no. Una perla, se cumple uno de los objetivos en Protección Civil porque se llevan a cabo los macrosimulacros del 19 de septiembre, te lo juro, eso dice el informe. Así que imagínate. A ver, de lo bueno, lo malo y lo feo de lo que han sido estos 5 años de gobierno lo comentamos desde la semana pasada. Añadiría yo que estos retos, que aparte de todos los pendientes que tiene el gobierno de Aristóteles Sandoval en temas ambientales, en tema del transporte, en el tema del agua, el hecho de que se fije estas 5 metas que tiene que ver con pasar de la cantidad a la calidad en el tema de los empleos, porque bueno, ahí está el récord de empleos, es importante y hay que reconocerlo, son el doble de empleos que en los últimos 12 años. Y el gran cuestionamiento fue
calidad de empleos, qué calidad de salarios. Entonces, a ver, habrá que ver, y él se está poniendo una ruta de cierre en estos 10 meses, que es ambiciosa y que ojalá en bien de todos los trabajadores asalariados se logre ese acuerdo para que los empresarios tengan una mejor distribución de ese aumento de 11% por hora en la productividad. Ojalá. Y se debe de sentar ya con las cúpulas empresariales. Yo sondé a algunos y dicen, estamos de acuerdo. Entonces, bueno, habrá que ver cómo operativizan ese reparto y cómo se refleja en un aumento al ingreso de los trabajadores, que es un asunto urgente y que vendría a dinamizar la economía en un momento crítico. 3 tienen que ver con seguridad, que es el tema crítico, ¿no? Destacaría yo esto de que le asigna al Comité de Participación Social el nombramiento de la o el fiscal para los desaparecidos, que es un problemón en Jalisco. La lista que ya tienen, ¿no? Según dijo... Pues, yo esperaría que el Comité de Participación Social diga pues, si llenan o no llenan el perfil, los que ya están, o denos chance de buscar a otro. Ojalá también las organizaciones de la sociedad civil que están pendientes de la construcción del sistema estatal anticorrupción le tomen la palabra, presionen a la clase política y gubernamental para que no pongan de pretexto la elección y se nombre cuanto antes a un fiscal autónomo del Poder Ejecutivo, que eso también medio lo quieren escamotear, ¿no? Lo promete también, ojalá se haga. Pero tienes que hacer primero la reforma para separar. Bueno, hay que trabajar en eso, pero hay que hacerlo más y no patear el bote, ¿no? Y de lo que decía David, el tema es que desde entrada no hay una armonización entre lo que prometen en campaña y lo que luego ponen en el Plan Estatal de Desarrollo. Desaparecen las promesas, no están ahí. Y por eso, pues, luego por eso es complicado darle seguimiento a ese plan. Que luego no se pueden ni cumplir. Rápidamente. No, pues así nos tocó. En este acto que con este formato pareció un stand-up, también hubo chistes, ¿no? También hubo, y el principal de los chistes es que ahora resulta que se va a lograr en 10 meses lo que no se pudo en 5 años. Es más, lo que no se ha podido hacer en 30, que es ordenar el transporte público, y dice que en estos 10 meses lo va a lograr, y no habla tampoco del combate a la corrupción, este pacto de impunidad que mucho se habla de que está, y qué ha pasado con las 20 ya, porque fueron 13 de Bañuelos y 7 de la Contralora de Brito, denuncias en contra de funcionarios y que están congeladas, durmiendo el sueño de los justos, y que no hay ningún castigo para estos funcionarios. Y sigue habiendo sectores que dicen cómo le va a hacer el gobernador para cumplir al menos algunos de los 4 ejes, los principales que se planteó para el cierre de su administración, y el más relevante, el que tiene que ver no solamente ya con la generación de empleos, sino con la mejora salarial, el que los patrones entiendan que así como ha crecido la productividad entre los trabajadores, al menos al mismo nivel, debe aumentar el ingreso de estos, es decir, un bono a la productividad, que según el mandatario ha crecido 11% durante este sexenio. Nosotros continuamos enseguida. Si existe un rubro en el que podríamos decir todavía nos salen debiendo desde hace bastantes administraciones estatales, este sin duda tendría que ser el del transporte público, la mejora real de este servicio. Un reto que también se planteó el actual gobierno del estado, encabezado por Aristóteles Sandoval, después de que se dijo que junto con la construcción de la línea 3 del tren ligero también vendría, toda la reestructura de este servicio, y una reestructura que implicaba cambiar inclusive de modelo, de hombre camión a ruta empresa. Los transportistas, al menos un sector importante de estos, se han venido oponiendo a ello, y lo más reciente fue un paro camionero que trajo complicaciones a cantidad importante de usuarios y que también vino a dividir al sector. De hecho, y esto lo tendríamos que dejar como algo mucho más actual, pues ya hay inclusive proceso en contra de algunos camioneros después de cómo procedieron, pero cómo se evaluó el paro camionero aquí en Controversia. Acompáñenos.
Como se estila desde hace más de 70 años, el transporte público es protagonista en tiempos electorales. El paro camionero es un tema político o se sustenta con argumentos económicos. La opinión pública, los ciudadanos, cada vez más participativos y enterados, tomaron bando y condenaron enérgicamente a camioneros, choferes y subrogatarios por parejo. En la esfera de los números aparece la controversia por la propuesta de incremento a 10 pesos y la disminución de los pasajeros en los últimos meses. Otras voces que surgieron piden que el transporte público sea traído por el Estado y Citeur y sea más incluyente. Para los quejosos, el gobierno ha fracasado y el sistema camión-empresa también. Y en la serie de reacciones también destacó la de la Universidad de Guadalajara, en la voz de su rector, que advertía era necesario ya considerar la requisa del transporte público. Bueno, pues un tema que durante varios días mantuvo a los habitantes de la zona metropolitana muy atentos y también sobre todo al pendiente para ver cómo se iban a trasladar, porque el paro de las rutas continuó, aunque de manera parcial en algunos horarios salían en horas pico para poder recuperar el salario, el sueldo del conductor, y luego dejaban de funcionar, Sonia. A ver, el transporte público en general es un desastre. El compromiso que asumió el gobernador Aristóteles Sandoval al comienzo de este gobierno de un reordenamiento del transporte público fracasó. Está a unos meses de irse y no ha pasado absolutamente nada. Los logros o los avances que se marcan son los que tienen que ver con la creación de la ley de movilidad, donde se incluyeron las restricciones y las declaratorias de necesidad que se han ido publicando en el periódico oficial con relación a la ruta empresa. Pero la puesta en marcha fracasó totalmente. Ni siquiera la única ruta empresa o la única ruta troncal que se puso en funcionamiento se podría considerar que se hizo de manera correcta, porque las rutas que tendrían que salir para dejar paso solamente a esa ruta siguen funcionando. La ruta troncal tiene menos unidades y pasa con menos tiempo y no tiene todo lo que habían prometido que sería una ruta troncal o una ruta empresa, que sería el que tú pudieras decir a tal hora salgo a la parada porque a esa hora llega el camión, la posibilidad del prepago, entre otras virtudes. El tema de la tarifa también se le fue enredando. Tenemos camiones que cobran 6 pesos, 7 pesos, 10 pesos, los de lujo, un desastre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no quedó claro cuál era el criterio que se seguía con las empresas que iban cumpliendo con los requisitos que se les habían marcado, y empezaron a certificar pues a criterios bastante poco transparentes cuáles eran las que iban a cobrar. Y encima de esto está el tema del recurso que maneja la empresa TISA para los transvales, que los transportistas han insistido lo que significa cobrar ese dinero. Es decir, el transportista recibe los boletos, tiene que juntar 500 boletos, ir a formarse todo un día ante la empresa TISA para que la empresa se quede con los boletos, se los valide y una semana después les expide el cheque. Es decir, un jineteo de dinero que pues para el transportista que tiene que pagar salarios significa un lío. Y en todo esto la autoridad pues no hace nada. ¿Cuál es lo que pasa como consecuencia? Pues los transportistas siguen haciendo lo que les da la gana, circulan por donde quieren, incumplen las normas. Las rutas certificadas son el mismo desastre que las que no lo están. Es decir, estamos igual o quizá peor que como estábamos al comienzo de la administración. Jaime, antes hablábamos de el dominio del llamado pulpo camionero. Y cuando se habla de pulpo camionero, prácticamente se hacía referencia a la Alianza de Camioneros, la cual, por cierto, en esta ocasión ni siquiera es la que protesta, no es la que se manifiesta en contra. Por el contrario, pareciera que en algunos casos casi ha sido aliada del gobierno estatal. ¿Pero qué sigue sucediendo? ¿Por qué no se avanza? En realidad es un fracaso ante el transporte público porque este mantiene el dominio y el control, ¿o dónde radica el problema? A ver, la Alianza de Camioneros fue la que compra de mejor manera el tema de la ruta empresa, ¿no? Los camioneros de ese sector, de esa agrupación, son los que más aceptan pasarse al modelo de hombre camión a ruta empresa.
pese a esa voluntad, la implementación ha sido muy lenta. El hecho de que haya una sola ruta troncal, la de Artesanos Tlaquepaque, que significa menos del 1% de los más de 12,000 camiones que operan los más de 6,000 camiones que operan en el área metropolitana de Guadalajara, te habla de que efectivamente el tiempo se está agotando y la pretendida modernización del transporte público está quedando en promesa y se corre el riesgo de que si no se cumple este reto que anunció el gobernador en su mensaje por el 5º informe de gobierno, donde dice que en lo que le queda de administración tienen que echar a andar 12 rutas troncales y 30 alimentadoras, pues nunca se va a acabar de ver hecho realidad este reordenamiento de las rutas y lograr cumplir la promesa de que la modernización del transporte público iba a ser la gran palanca para lograr este nuevo modelo de movilidad integral que era darle un mejor servicio de camiones al usuario y conectarlo con el transporte masivo, principalmente con la línea 3 del tren ligero, con serios retrasos también, que es muy probable que termine ese sexenio y no se pueda echar a andar la principal apuesta del transporte de este gobierno, y tampoco es que se logre articular a una red amplia de ciclovías que promueva la movilidad no motorizada, que tenga un buen ensamble y articulación también con las nuevas empresas de redes de transporte, la renovación de los taxistas. O sea, es algo que está quedando ahí a medias, sin acabar de tomar forma, sin lograr el objetivo último de darle un mejor servicio al usuario, y la mejor prueba de ello es el dato que revela hoy el periódico El Informador, que dice que lejos de haber más usuarios de transporte, que es el objetivo final del tema, se han bajado del camión más de 60,000 y 50,000 usuarios. Y hay más carros. Hay más coches. Entonces, bueno, esa es la prueba más evidente de que pues está lejos de lograrse esta promesa. Tú que has viajado tanto, David, ¿por qué en otras partes del mundo sí funciona y aquí no? Bueno, yo creo que el tema de la movilidad, en efecto, entró en crisis desde hace más de un sexenio. Yo creo que el punto de inflexión es desde la administración antepasada, es decir, desde el gobernador Ramírez Acuña. Hay 30 años de que se ha querido modernizar el transporte. Realmente, digamos, el intento más urgente de reordenamiento del transporte público ocurrió con Ramírez Acuña, fracasó, lo mismo con Emilio, aunque no le intentó realmente en serio entrarle el gobernador González Márquez, y ahora ya de plano hizo crisis profunda, y tiene que ver con la falta de una política pública de movilidad integral que articule las distintas modalidades de transporte que ya mencionaba Jaime, que tiene que ver con el transporte masivo, que no se ha movido en este estado durante los últimos 30, 40 años, hasta la construcción de la línea 3, que lleva un retraso formidable, con costos elevados, en fin, que no va a estar lista en esta administración. Digamos, sustituto de transporte de taxi, que son las plataformas en red, las redes de transporte, que tampoco fluyeron bien, que tuvo que darse un jaloneo fuerte con la introducción de este transporte, que ha logrado ofrecer una alternativa a los usuarios, pero creo que el gran problema ha sido el transporte público, los camiones, y ahí creo que se debe a que el gobierno no se ha sentado a hacer un diagnóstico profundo, en serio, más allá de los que han pagado inútilmente y muy costosos, y que no han, digamos, tomado la voluntad, la decisión política de entrarle a fondo y sentarse con el peso de la autoridad y la ley. No, pero diagnósticos hay un montón, David. Pero mal hechos. Yo creo que muchos que no más realmente... bien el problema es que no puedes pretender cambios y meterle mano al tema, o sea... No, es que el problema, hay diagnósticos que se encargaban muy caros afuera, que no sirven de nada, hay otros diagnósticos incompletos acá, desactualizados, se está moviendo todo el tiempo esa realidad, pero teniendo la información que ya se tiene, no han logrado... No tole con el dedo, esa es la realidad, falta voluntad política, si no le han entrado es porque no quieren, así de sencillo. ¿Cómo?
No, porque aplicando la ley, ahí en la ley dice lo que se tiene que hacer, así de sencillo. Bien decías de que se pueden requisar las unidades, se pueden quitar las concesiones, porque el servicio sigue siendo obligación del Estado, solo se concesiona. Ahí en la ley dice lo que se tiene que hacer, así de sencillo. Simplemente no se ha querido, es un problema político, falta de voluntad política, porque siguen siendo cuotas corporativas, porque hay políticos que tienen concesiones de camiones y porque son ávaros, lo que quieren es seguir haciendo negocio. ¿Por qué no dejas y exprimiendo que los transportistas se hagan cargo de su ruta empresa? ¿Por qué les tienes que imponer quién va a manejar? Exactamente, por ejemplo, y si no fuera negocio, el otro año tengo entendido que hubo como 1000 solicitudes para tener transporte público. Entonces, si no es negocio, ¿por qué tantas solicitudes? Así de sencillo. Y la verdad que el transporte público ya no solo es en este caso un servicio, una obligación del Estado, sino también una necesidad. Muchísimos preferiríamos ir en el transporte público, o sea, manejar en esta ciudad es de locos. Si tuviéramos un transporte público, por supuesto que lo usaríamos, pero sí, pues no, se reproduce todos estos reflejos de desigualdad, del hacinamiento que hay en las clases desfavorecidas, lo reproduces ahí, por ejemplo, también en el transporte público, ¿no? Ahí es señal de que no les interesa, así de sencillo. ¿Qué diagnósticos ni qué 8 cuartos? Pura tole con el dedo. Bueno, y hay opiniones de ustedes. Alcanzamos a darle salida a algunos de los comentarios que hemos recibido a través de las redes sociales. Los amagos de los camioneros: para ti el servicio vale los 10 pesos que exigen como tarifa. Aquí los comentarios. Nadie-GDL dice: si fueran los de Citeur, sí. Ulises Lugo: el servicio no lo vale ni los camiones en pésimas condiciones, pero ahora creo que entiendo que pidan el aumento por el alto costo del diésel. Muchas gracias. Gorgonio Morales: 5 pesos vale por un servicio riesgoso para el ciudadano que lo utiliza y para el que no lo utiliza. Y el gobierno, puras amenazas. Entre paréntesis dice mentiras, como empezó con su mandato. Gracias, Gorgonio, por su participación. Jaime Everardo: estaría muy bien pagado en 5 pesos. Realmente son chatarras que contaminan, manejadas por bestias. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Jesús Alegría Domínguez: con el respeto de que los señores transportistas me merecen, considero que no es justa una tarifa de 10 pesos, debido a que el servicio sigue siendo pésimo. Señores, no se les olvide que primero es la gente. He dicho, nos dice. Bueno, pues así las cosas. El paro camionero quedó resuelto y sin embargo, pues siguen las demandas de los transportistas de que se les voltee a ver, de que se quite la imposición de la empresa TISA para lo que refiere al cobro, y bueno, que se avance también en otros ámbitos, en otros rubros que ellos se sienten perjudicados, inclusive lo relacionado con las rutas. Y mientras tanto, la autoridad estatal presionando e incluso ya procediendo legalmente en contra de quienes no quieren por ningún motivo aceptar este cambio de modelo y el que ingrese la ruta empresa, además del sistema de prepago y otros tantos. Y mientras tanto el ciudadano, pues nada más mirando a ver cuándo se pueden poner de acuerdo. Bueno, así llegamos al final de En Controversia. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. En tanto, México se encuentra sumido en una ola de violencia, en una severa problemática de inseguridad, derivada esta, dicen algunos, de aquella guerra iniciada ya hace bastantitos años, esa llamada guerra contra el narco. Bueno, en otros países se han recurrido a la legalización de los estupefacientes como una salida para bajarle presión al tema y sobre todo para reducir costos de ello y volver menos atractiva la droga para los grupos delictivos. En el caso de México se discute, se habla al respecto, pero se avanza poco. Y quien volvió a tocar el tema fue nada menos que el secretario federal de Turismo, que hablaba de la necesidad de crear por lo menos algunas zonas francas en puntos turísticos para así evitar que se contaminara.
la industria turística con los problemas por el narcotráfico. Acompáñenos al análisis de ello. La marihuana para uso recreativo, tema vedado. Vuelve a la discusión el tema de la legalización del consumo de la marihuana en México. Ahora correspondió al secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, proponer la legalización del uso de la marihuana. Se pudiera hacer en Baja California Sur y en Quintana Roo, destinos turísticos víctimas de violencia de un trato inadecuado al tema de las drogas en México, dijo a los periodistas. En 2017, México aprobó el uso de la marihuana con fines medicinales y terapéuticos, lo que permite el uso de derivados del cannabis y se despenalizó su cultivo en el país. La COFEPRIS tiene 431 solicitudes para uso recreativo de la marihuana y autorizados 294 permisos individuales para la importación de medicamentos con cannabidiol. Bueno, los dichos del secretario de Turismo a nivel federal volvieron a encender este tema de la necesidad para algunos de que sean legalizadas, no las drogas, la marihuana en lo particular, el consumo de la marihuana, estimado Jaime. A ver, ahí hay varias lecturas. Una que es un tema de cortina de humo ante esta crisis que hay de críticas por escándalos, por el mal arranque del candidato oficial. Yo no sé, yo no estaría tan seguro. Lo que sí creo es que el secretario de Turismo está muy preocupado porque se están perdiendo los cabos. Los cabos están en manos de los grupos de la delincuencia organizada que se están disputando el terreno y se balacean en los lobbies de los hoteles más importantes de Los Cabos. Sin duda, el destino turístico hoy más importante del país, o lo que está pasando en Cancún, donde entran y también revientan cualquier evento. Desde luego que eso prende los focos rojos para el responsable del turismo y es el que dice, bueno, hay que explorar la posibilidad de, aunque sea en esas dos ciudades, alejarse de la política prohibicionista que no ha dado ningún resultado en las últimas 4 décadas en el país y que se acrecentaron o que se intensificaron en los últimos prácticamente ya 11 años. Entonces, bueno, creo que revive el debate que ya habíamos pasado y que culminó cuando el presidente Enrique Peña Nieto, que estaba reacio a aceptar explorar un camino no prohibicionista para atacar a la delincuencia organizada y su gran poder corruptor, su gran poder de fuego, que claramente le va ganando la batalla a las corporaciones policiales de los 3 niveles de gobierno, nos obligan a transitar esa posibilidad. A ver, yo no sé si acabe la violencia o no, pero lo que está claro es que los caminos andados no nos han dado resultados, ni se debilitan los narcos y el país está desbordado en inseguridad. Entonces me parece que es importante que se retome este asunto, que ni siquiera los diputados priistas se animaron a discutir y a votar cuando el propio presidente emanado de su partido lo propuso, luego de que la Suprema Corte, después de un caso de unos ciudadanos que reclamaron que no los dejaban sembrar su marihuana para uso recreativo, la Corte les dio la razón. Entonces, ahí hay un debate pendiente que se debe de retomar y creo que eso es lo valioso de que el secretario de Turismo a lo mejor en una ocurrencia, en una desesperación, dijo eso. Sí, sí fue una ocurrencia, ¿no? Sin duda. Aunque bueno, aunque el esquema, no, si vemos cómo lo hacen en... ¿De veras se darán las cosas por mera ocurrencia así de fácil? Al principio yo lo dudaba porque en el PRI monolítico, que como conocemos es imposible que alguien se mueva, como dice el dicho, ¿no? Que se mueva la hoja de un árbol sin que la disponga, la ¿no? emoción, Pero también puede ocurrir. Aunque también si lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo, que es 5, tengo entendido que son 5 estados donde ya está legalizado, 2 de ellos tienen una afluencia turística importante, en California y en Nevada, ¿no? Porque hay algunos destinos que son muy gustados por los turistas. Entonces, sí, es un debate, como dice el señor Jaime Barrera, que se tiene que dar porque por supuesto que quienes están siendo las principales víctimas de esta política prohibicionista son pues los jóvenes y sobre todo los más pobres, ¿no? Los que a lo mejor consumen algún churrito para ver a Pink Floyd y que no, ya los agarró la poli, bueno, o el grupo que está actualmente. La policía del DF. Y fíjate, o sea, se presta todo ese tipo
tipo de cosas, ¿no? Y más con ausencia de protocolos. Entonces... ¿Pero por qué relacionas a Pink Floyd con la marihuana? Bueno, pues porque ese tipo de música le llaman psicodélica, todo ese rollo, ¿no? Entonces, para es muy común, ¿no? A mi hija le gusta, así que no me hagas preocuparme. Fíjense que el sábado yo realicé un sondeo por Twitter que no tiene valor en absoluto, de 2 horas nada más, y participaron 104 personas. El 59% se manifestó. ¿Previa de bots o no? Eso sí no lo hice y no le tengo la gran capacidad. 59% a favor, 33% en contra y a 8% le vale. Es lo que resultó de este raudo sondeo. Sonia, en realidad el tema de la marihuana parecería que ya está inclusive rebasado, ¿no? Porque hay quien habla de que, bueno, legalizas la marihuana. No, a ver, han perdido la oportunidad. Ámbitos, además. No, pero yo sí creo que empezar por la marihuana como una droga que es menos dañina para la salud, o que hay quien incluso sostiene que no daña la salud, creo que podría ser un buen principio para empezar a resolver el problema de la inseguridad y la violencia que hay en torno al tráfico de drogas. Se convertiría, por supuesto, el secretario de Turismo por eso lo dice, en un atractivo turístico para estos puntos que están teniendo un montón de restricciones con relación a las recomendaciones que hacen las embajadas de otros países para la visita a México, en las cancelaciones que hay frecuentemente después de que se dan hechos violentos. O sea, ¿quién va a llegar a un hotel en Los Cabos en donde se acaba de registrar un hecho violento? Le empezó a suceder a Acapulco, que terminó siendo un destino que pues perdió muchísima vigencia a raíz de la intensa violencia que se vivía ahí. Y bueno, pues creo que ya efectivamente, como mencionas, es un tema que fue rebasado. Se perdió la oportunidad cuando se discutió el tema del uso medicinal para que se aprobara ya el uso recreativo y que permitiría a muchos jóvenes o a muchas personas que consumen alguna droga, pues migrar hacia la marihuana, y bajar el consumo de otro tipo de drogas. David, el presidente municipal de Tlajomulco, advertía que para él la marihuana no es el problema. En realidad, en estos momentos en Tlajomulco, pues por 50 pesos el joven accede a otras drogas duras, peligrosas, pues que sí les embrutecen, por utilizar un término. Claro, yo creo que la gama de estupefacientes, de drogas al alcance del consumo de los jóvenes y de cualquier mexicano se ha multiplicado en los últimos años exponencialmente, no solo porque se han vuelto mucho más accesibles las drogas tradicionales, sino porque se han inventado y han ingresado nuevas drogas que no conocíamos. Entonces el abanico, el menú es enorme. Y en ese sentido, pues ciertamente la marihuana, que tiene además efectos positivos, medicinales y demás, que puede legalizarse, claro que no va a resolver el problema de las drogas, pero lo que se argumenta, quien está a favor de ello, es que eso permitiría empezar a discutir el conjunto de consumo de drogas, que es lo que afecta a las naciones. Y por algo los países más avanzados en Europa, Holanda, los Países Bajos, los escandinavos, Estados Unidos, en muchos estados, pues han legalizado las drogas o han legalizado esta droga y han por lo menos entrado al debate de las otras, porque hay que eventualmente hacer frente a eso. No puedes, ignorarlo y mucho menos combatirlo de la forma que se está haciendo, porque simplemente no se están dando los resultados esperados. Y en ese sentido yo creo que el comentario del secretario de Turismo, yo creo que fue perfectamente medido como para ver cuál es la reacción de la opinión pública, y sobre todo porque en esos centros turísticos pues se juega mucho de las divisas de este país, y es una forma de decir que pues México está, no abierto al diálogo en su conjunto, pero sí en determinadas zonas o para determinadas drogas o en determinados momentos. Yo creo que es positivo que México empiece a entender que su vecino va para allá y que el mundo va para allá y que tenemos que entrarle tarde o temprano, y más vale que de una vez estemos discutiendo a fondo este tema tan importante que es el de las drogas. ¿Sería mejor momento justamente para que se legalicen? Estamos hablando ya del fin de un sexenio, justamente cuando difícil. No hay... Yo creo que vamos tarde, yo creo que no se va a dar más el debate en las campañas, yo creo que eso es un tema que a los candidatos incomoda mucho, no se definen con claridad, yo creo que tampoco va a ser una posición gubernamental firme, simplemente yo creo que es una manera de sondear a la opinión pública, ver cómo reaccionan las distintas voces, y en función de eso, pues
calcular cuál debe ser la posición del candidato oficial y todos los demás también entender cuál va a ser su posición respecto a las drogas en las campañas. Yo creo que no va a haber definiciones, yo creo que va a haber una posición conservadora en general, pero esto se va a abrir a finales de este año o en los próximos años, pero definitivamente México pues no se puede abstraer del debate mundial en torno a las drogas, que es obligado. A ver, ahí el tema de no sirve de mucho porque hay muchas drogas. A ver, ese es un falso dilema, falso debate. No, a ver, y hoy más, en Estados Unidos, con toda esta inercia de que cada vez son más estados en los que ya está legalizada el cultivo, la producción, la industrialización de productos de la cannabis, está haciendo que la productividad y los cultivos sean altamente productivos. O sea, Estados Unidos ya no va a necesitar comprar o importar droga. Entonces, marihuana solamente. La marihuana. Entonces, México, de ser un país de paso, pues ya no, ni la que viene del sur, ni la que se hace aquí, ni la que se cultiva y cosecha aquí. Exacto. Entonces, el problema crece y eso, si se sigue combatiendo con los malos resultados que se ha combatido por esta política prohibicionista, lo que va a pasar es que va a haber mayor inseguridad, mayor impunidad y mayor invento de drogas sintéticas. O sea, todo es integral y parte del problema. Si facilitas el acceso a una droga blanda, seguramente bajarás el consumo. Bien las demás. Además, se tiene que discutir, yo creo que se tiene que forzar el debate a los candidatos, empezando por el candidato del PRI, porque Peña Nieto por lo menos cumplió la promesa y dice, a ver, yo estoy en desacuerdo, pero si hacemos unos foros, unos debates y vemos eso, discuta. Y mandó una iniciativa que en la esquizofrenia priista, hoy el secretario de Gobernación está en contra. Entonces, tú no entiendes, ¿no? No entiendes. Y lo dicho, al secretario de Turismo salieron a desmentirlo todo el mundo y el propio secretario debió decir posteriormente que, bueno, fue una iniciativa personal, que no era de ninguna manera una propuesta, un planteamiento del Ejecutivo Federal. Con esto vamos a la pausa, regresamos.